La última clase que nosotros nos encontramos, lo que estuvimos viendo fue el concepto en realidad no el concepto, la relación que existe entre el signo de la primera derivada con una función y el crecimiento o el decrecimiento de la función. O sea, habíamos eh, trabajado esta cuestión de que cuando la función tiene derivada positiva, la función es creciente; cuando la función tiene derivada negativa, la función es decreciente. A partir de eso apareció el criterio de la primera derivada, que me ayudaba a poder clasificar en los números críticos si realmente ahí tenía o no algún extremo local. Y lo que vamos a hacer hoy es continuar con el estudio, el jugo que uno le puede sacar a la información de la ley de la función para después volcarlo en lo que va a ser su gráfica, ¿no? Porque va a ser un poco este nuestro objetivo: poder graficar funciones un poco más difíciles de las que las veníamos haciendo en cálculo uno. Y entonces, en principio, aparece esta idea. Consideremos la función, por considerar una, con la que vamos a empezar, la función x cubo sobre 5. El sobre 5 más que nada es para que en la escala no se me vaya tan alto enseguida. La achico un poquito. Ustedes saben que multiplicar a x cubo por un quinto hace que la comprima verticalmente. Es solo por eso, podría haber sido otra función tranquilamente. Y lo que nosotros vemos en la gráfica ya expuesta de x cubo sobre 5 es que la función en todo su dominio, que es R, es creciente. Crece, 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 crece. Pero lo que veo es que hay una diferencia en cuanto a el cómo crece. Entonces vamos a justamente introducir esa función. Acá tenemos que cubo sobre 5. Vamos a considerar un punto sobre la gráfica de la función y vamos a hacer esto. Vamos a graficar sobre la gráfica de la función en ese punto una recta tangente. Entonces marco el punto, marco la curva y la idea es que ese punto dispuesto al azar sobre la gráfica es un punto móvil en donde yo voy a ir viendo que obviamente la recta tangente a la gráfica de la función en el punto va cambiando. ¿Y a dónde voy a prestar atención? Yo voy a prestar atención a esto. Voy a buscar la pendiente de esa recta, particularmente lo voy a escribir acá para que quede más expuesto. Pendiente. Y le vamos a asignar que lo vincule con este punto, con este objeto. Y ya que está, 2 segundos más, vamos a ponerlo ahí, texto grande, en negrita. Bien. La idea es que acá en lo que ven en violeta es lo mismo que ustedes pueden ver en el dibujito de este triangulito que marca GeoGebra, triangulito que capaz podría no dejarlo visto, y vamos a prestar atención en el lugar donde dice pendiente. Yo eh, me voy a ir moviendo a lo largo de la curva. Curva, recuérdense, que es una curva que representa la gráfica de una función que es siempre creciente. Pero veamos un detalle, ustedes presten atención a esto. A ver, yo me voy a ir corriendo con este puntito. La función, acuérdense que siempre es creciente, ¿eh? Vayan viendo las pendientes. Fíjense que hay algo que sucede, como una característica que uno puede llegar a encontrar. Sigo, 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 sigo. En algún momento me voy a encontrar en el origen, ahí en el 0,0. Sigo. Hay algo que uno puede ver acerca de qué sucede con las pendientes de esas rectas tangentes. Entonces volvamos al principio. ¿Qué estoy viendo yo? ¿Qué sucede con las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica de la función a medida que me voy moviendo en ese punto sobre la gráfica? Van disminuyendo. Acá lo que estoy viendo, claro, ¿no? Como que van disminuyendo Y del otro lado aumentan. y del otro lado aumentan. O sea, y si lo ponemos por ahí en las palabras habituales en este contexto, va disminuyendo es, va decreciendo
¿no? Las pendientes acaban decreciendo hasta que en algún momento la cosa es como que las pendientes empiezan a crecer. Y no solo eso, ¿no? Hay una característica que hace que fíjense también por otro lado sobre el sector, que es desde menos infinito a cero, donde yo observo que las pendientes van disminuyendo de las rectas tangentes. Hay algo también que se ve, que es que las gráficas de las rectas tangentes quedan siempre por arriba de la gráfica de la función. O si lo quieren decir diferente, la gráfica de la función queda siempre por debajo de las rectas tangentes, ¿no? Hay esa cuestión de particular que se genera en todo este sector, donde yo estoy viendo desde menos infinito a cero que la pendiente de la recta tangente va disminuyendo. Ahora, cuando me paso al sector de valores de x que van desde cero a infinito, ustedes mismos dijeron que las pendientes de las rectas tangentes van creciendo. Y también lo que observo es que hay algo particular que sucede todo el tiempo. La gráfica ahora de las rectas tangentes quedan por debajo de la gráfica de la función. O la gráfica de la función queda por arriba de las rectas tangentes. Y esa particularidad que estamos viendo, de alguna manera, hace que, esto es solo sobre un ejemplo, realmente me dé cuenta que la función en todo el dominio crece, pero no lo hace de la misma manera en cuanto a la concavidad con que la curva se desempeña a lo largo de todo su dominio. Fíjense que acá la gráfica de la función tiene un tipo de concavidad que es la que nosotros ahora vamos a llamar hacia abajo, mientras que desde cero a infinito la gráfica tiene una concavidad que es hacia arriba. Bueno, esa particularidad va a ser un detalle importante, porque cuando a mí, por ejemplo, me digan, mira, toma un punto, llámalo A, toma un punto, llámalo B, y haceme la gráfica de una función creciente que una a A con B. Y yo podría, por supuesto, el típico caso, en este caso, porque A y B están así, podría pensar en una función lineal, función creciente. Pero alguien podría venir y decir, no, a mí se me ocurrió hacer la gráfica de esta función. Y viene alguien y dice, no, a mí se me ocurrió hacer la gráfica de esta función. Las dos son crecientes, pero tienen características diferentes. Bueno, esas características diferentes que estábamos marcando ahí son las que vamos a formalizar la definición de lo que es para una función que sea cóncava hacia arriba y que sea cóncava hacia abajo. Bueno, esto es lo que estuvimos viendo y aparece la definición, ¿no? Entonces, la gráfica de una función diferenciable, cuando hablamos de una función diferenciable, acuérdense que para nosotros eso es sinónimo de derivable, es lo mismo. Vamos a decir que una función derivable es cóncava hacia arriba sobre un cierto intervalo si f' es creciente, que es lo que pasaba en nuestro ejemplo particular desde cero a infinito. Con lo cual, la gráfica de la función se encuentra por arriba de todas sus rectas tangentes en ese intervalo. O sea que esa visualización que hicimos en realidad fue solamente el puntapié para, bueno, dar como corresponde las definiciones de cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Cuando la gráfica de una función es cóncava hacia abajo, cuando, sería nuestro caso en el ejemplo desde menos infinito a cero, la función f' es decreciente. ¿Eso qué significa? Bueno, por ejemplo, que la gráfica de la función se encuentra debajo de todas las rectas tangentes en el intervalo. Así que acá tenemos la definición ahora de cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. En algunos libros por ahí, capaz un poco más antiguos, tampoco tanto, pero un poco más antiguos, se usaba el concepto de cóncava y convexa. Eh, en el Stewart y en muchos otros libros de ingeniería también se usa la misma palabra cóncava y se le agrega hacia arriba
o hacia abajo. Y la pavada que yo siempre digo, cóncava hacia arriba es como pensar que es una curva que está contenta y cóncava hacia abajo, una gráfica que no está muy contenta, ¿no? Una pavada, pero que sirve al menos para que visualmente recordemos qué significa hacia arriba y hacia abajo. Bueno, y acá es donde nos vamos a detener un segundo. A mí me gustaría, en la gráfica de una función, porque es lo que voy a hacer, identificar dónde ella es cóncava hacia arriba. Por definición, identificar dónde es cóncava hacia arriba es identificar dónde f' es creciente. Y entonces ahora lo vinculo con lo que yo vi la semana pasada. ¿Qué tengo yo como estrategia para poder ver dónde una función es creciente? ¿Qué hago yo para saber dónde una función es creciente? Con todo lo que ya vi. ¿Ninguna idea? Lo dijimos hace un ratito, cuando empezábamos la clase. Una función sé que es creciente si veo qué cosa. Si cambiaba era de positivo a negativo, o Mm, no, era lo de la regla de la primera derivada. bueno, mirá que vos estás haciendo como muy general. Si pasaba de negativo a positivo, ¿quién? No sabemos. Pero no, no viene por La ahí. derivada. Ah, Eso de que cambiaba de positivo a negativo estaba vinculado con caracterizar si en un número crítico yo tenía o no un extremo local. No. Es dónde la función crece. ¿Dónde una función crece? ¿Cómo lo averiguo? Nada, ¿en serio? Si para cada punto No, no me de des un la eje X, definición, no me des la definición, porque eso es lo que yo sabía de cálculo uno. En cálculo 2 dijimos otra cosa, para que ver si una función es creciente, ¿qué miraba? Si el signo de la derivada en ese intervalo es positivo. Eso, tal cual. Entonces yo aprendí la semana pasada que si una función tiene derivada positiva sobre un cierto dominio, ahí la función es creciente. Bueno, lo mismo, bueno, si es negativa la derivada, la función es decreciente. Entonces ahora yo estoy en esta situación en la que para poder ver cuándo una función es cóncava hacia arriba, me interesaría conocer dónde la derivada de esa función es creciente. Y entonces acá es donde digo, si yo quiero saber dónde una función es creciente, ¿qué tengo que mirar? El signo de su primera derivada. Entonces, ¿qué tengo que ver para saber si esta función es creciente en algún conjunto? Tengo que ver dónde su derivada es positiva. Porque si yo quiero saber dónde esta función es creciente, lo que tengo que ver es de ella el signo de su derivada. Ahora sucede que conocer el signo de la derivada de quien ya era la derivada de la función f es básicamente identificar dónde la derivada segunda de la función es positiva. ¿Estamos? Lo mismo si yo quiero ahora ver dónde la función en cuestión es cóncava hacia abajo. Que tengo que mirar dónde la derivada es decreciente. Y ver dónde la derivada es decreciente es básicamente ver de esta función dónde su derivada es negativa. Y básicamente la derivada de la derivada es la derivada segunda de la función. Entonces es como que ahora el jugo se lo sacamos al signo de la segunda derivada. Con esa observación que acabo de hacer, lo que tengo es demostrado este teoremita, ¿no? Prueba de la concavidad. Si una función es dos veces derivable, porque ahí va a estar involucrada la derivada segunda, conocer que la derivada segunda es positiva sobre un cierto intervalo, ¿eso qué significa?
y bueno, que la función es cóncava hacia arriba. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer un pequeño razonamiento que justifique eso que estoy diciendo, en el apartado A, conocer que la derivada segunda de una función es positiva para todo x en un cierto intervalo, ¿eso qué significa? Y primero, la derivada segunda la descompongo así. Y si la derivada de una cierta función, que es la que está puesta acá, es positiva, eso significa que esa función es creciente. Y por definición, esto es por definición de concavidad, eso quiere decir que f es cóncava hacia arriba. En I. Bueno, algo similar en esa forma de construir un razonamiento que justifique la prueba, se aparece el apartado B. Si la derivada segunda de una función es negativa sobre cierto intervalo, la función entonces es cóncava hacia abajo. ¿Eh? Así que les queda a ustedes escribir en sus carpetas, hagan ese ejercicio, no se queden solamente con el PDF que uno les comparte, porque ustedes tienen que ir completando estas cuestiones, pongan en su carpeta esta expresión y completen con la demostración del apartado E, que es muy similar, ¿no? Bien, así que ya sé para qué me serviría a mí conocer el signo de la derivada segunda. Con eso aparece la definición de lo que se llama punto de inflexión. Un punto que en la gráfica de una función va a ser importante reconocer a dónde están, porque son puntos claves que voy a tener en cuenta cuando quiera plasmar en mi hoja la gráfica completa de la función. Entonces, definición. Cuando yo esté parada sobre la curva gráfica de una función, un punto de inflexión es un punto que cumple las siguientes condiciones. La función en cuestión f es continua en ese punto y además en ese punto tiene que haber un cambio de concavidad. Y cuando se habla de cambio de concavidad es porque venía siendo cóncava hacia abajo y pasó a ser cóncava hacia arriba, o al revés, venía cóncava hacia arriba y pasó a ser cóncava hacia abajo. Digamos, hay algo que sucede. Pero además se pide que la función sea continua en el punto. Clásica situación que me sucede año tras año, cuatrimestre tras cuatrimestre en cálculo 2, es que en una teoría yo les pido la definición de punto de inflexión y tienen muy claro esta cuestión de que en el punto tiene que haber un cambio de concavidad, pero creo que casi el 90% de los estudiantes se olvida de que en la definición se pide que la función tiene que ser continua ahí también. Así que les pido, yo eso digamos lo hago constantemente, pero nunca sale bien, no sé por qué, les pido presten atención a las definiciones que se escriben. Ahí se pide que para que un punto sea de inflexión, cumpla dos condiciones. Tiene que cambiar la concavidad y tiene que ser continua en el punto. Y entonces, acá aparece una cuestión. Cuando yo estoy parada en un punto, lo voy a llamar C, bueno, ahí en realidad es la coordenada X del punto, donde yo sé que la función pasa de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, por ejemplo, suponiendo que la cuestión de la continuidad ya está explícita, o es cóncava hacia abajo y pasa cóncava hacia arriba, evidentemente lo que está pasando en el punto en cuestiones del signo de la segunda derivada es que acá la segunda derivada fue positiva, acá la segunda derivada pasó a ser negativa. O, en el caso de abajo, la derivada segunda era negativa a la izquierda de C y pasó a ser la derivada segunda positiva. Y entonces la pregunta es, si parada en el C, que es punto de inflexión, de un lado y del otro, las derivadas segundas tienen signos distintos, la pregunta es, ¿qué pasa en C con la derivada segunda? ¿Qué pasa en C con la derivada segunda? ¿Qué podría pensar que sucede con la derivada segunda específicamente en C? Que no es ni positiva ni negativa, es cero. Puede ser. Y ¿Es cero también, no existe? exacto.
La derivada segunda en C necesariamente va a tener que pasar que, si existe, va a tener que valer cero o directamente no existe. Y entonces acá es donde caemos en la siguiente situación. Esto va a estar bien escrito en la próxima placa, ¿eh? Si estoy en un punto de coordenadas C, F de C, que es punto de inflexión, evidentemente lo que va a tener que pasar es que ahí la derivada segunda en C tiene que ser cero o no existe la derivada segunda en C. Y esa conclusión realmente es importante porque tengo lo mismo que pasaba con los números críticos, que eran posibles puntos extremos relativos. Bueno, acá los puntos en el dominio donde se cumple esta condición van a ser candidatos a ser puntos de inflexión. Yo no digo que en cualquier punto donde su coordenada x cumpla la condición que su derivada segunda valga cero, su derivada segunda no exista, es punto de inflexión. No. Yo lo que estoy diciendo es, si me paro en un punto de inflexión, seguramente en ese punto esto tiene que pasar. Y entonces digo, bueno, cuando a mí en un ejercicio me pidan buscar los puntos de inflexión, voy a buscar entre lugares que mínimamente cumplan condiciones para ser candidatos a puntos de inflexión. Entonces, ¿dónde voy a buscar? Y buscaré en aquellos numeritos en donde la derivada segunda valga cero o no existe. Después veré si ahí hay o no punto de inflexión. Pero al menos son lugares seguros de búsqueda. En vez de buscar a lo loco en todo el dominio que está conformado por infinitos puntos, busco en los candidatos. Bueno, eso por supuesto es lo que aparece en esta observación. En un punto donde yo tengo un punto de inflexión, seguramente la derivada vale cero, segunda, perdón, o no está definida o no existe. Bueno, junto con esta definición de cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, aparece este teorema que se llama prueba de la derivada segunda para extremos locales. Nosotros ya teníamos un teorema que era el criterio de la primera derivada para extremos locales. Yo me paraba en un número crítico y si había cambio de signo de la primera derivada, tenía un extremo relativo. Dependiendo cómo cambiaba el signo, era si tenía un máximo o un mínimo local en el punto. Resulta que cuando la función con la que trabajo cumple el privilegio de tener una segunda derivada continua, también aparece otra forma de poder caracterizar a los números críticos y poder ver si ahí hay o no algún extremo local. Y aparece este criterio, pueden usar cualquiera de los dos, por supuesto, lo que pasa es que para poder usar este criterio me está pidiendo mucha condición a la derivada segunda. Está pidiendo que sea continua. Ustedes saben muy bien que el hecho de que yo tenga una función que sea continua, ella divina, hermosa, no garantiza que su derivada exista en cada punto. O sea que calcular la derivada de una función puede originar una función que puede llegar a tener problemas de existencia y por supuesto de continuidad. Así que esta prueba está buena, es bueno conocerla, pero el precio que hay que pagar es un poco más alto. Pero cuando ese precio se puede pagar, lo puedo usar. ¿Qué dice el teorema? Si estoy parada en un número crítico, que obviamente si la función tiene derivada segunda continua, es porque su primera derivada tuvo que haber existido, ¿no? Y entonces, si existió, siempre, al momento de pararme en un número crítico de una función, tiene que haber sucedido porque su primera derivada vale cero. No voy a pararme nunca en un número crítico en esta situación donde la primera derivada no existe, porque si su primera derivada no existe la segunda. Y si no existe la segunda, no es continua, ¿no? Entonces, pensemos situaciones. Si la derivada segunda es continua y me voy a parar en un número crítico de la función, sí o sí ese número crítico surge porque evidentemente la primera derivada vale cero. Y entonces, ¿qué dice el teorema? Dice, si la primera derivada en el punto es cero, número crítico, y la segunda derivada es negativa en el punto, entonces la función tiene en ese punto un máximo local.
A veces es como que no coincide con lo que uno creería. Acá es la derivada segunda en el punto negativa y la función tiene un máximo local. Por otro lado, si la primera derivada en el punto es cero, por supuesto, separada en el número crítico, y la segunda derivada en el punto es positiva, entonces la función lo que va a tener ahí es un mínimo local. Y la tercera opción que aparece nos dice que si la primera derivada es nula y la segunda derivada es nula también en el punto, el criterio no es concluyente. ¿Qué quiere decir que no es concluyente? Que en ese numerito C, la función podría llegar a tener un máximo local, un mínimo local o nada. Y la forma de mostrarlo es justamente brindar tres ejemplos diferentes, ejemplos sencillos, en los que en cada caso, en el número en el cual se cumple que la primera y la segunda derivada vale cero, hay cosas diferentes. Son tres ejemplos distintos que vamos a dar. Bueno, se demuestra este teorema. Vamos a hacer la demostración del apartado 1 y con la misma idea van a hacer ustedes la demostración del apartado 2 y sí, juntos vamos a hacer el 3. Para poder hacer la demostración de este teorema, necesito comentar una conclusión que podría ser vista en cálculo 1. Lo que pasa es que en general no se ve. Hay un teoremita en cálculo 1 que dice lo siguiente, que si una función es continua en un cierto intervalo, ¿no? Y la función, bueno, perdón, vamos a poner ahora acá, x, c, un numerito que pertenece a ese intervalo, y f en c es positiva, entonces existe un intervalo alrededor de x igual a c, donde f tiene el mismo signo que f en c. De nuevo, si yo tengo el dato de que una función es continua sobre un cierto intervalo, estoy parada en un numerito dentro del intervalo y justo en ese numerito la función es positiva, lo que voy a poder garantizar es que va a existir un intervalo alrededor de ese numerito donde la función tiene el mismo signo que f en c. Dibujito, para... Profe, una pregunta. ¿Eso se llama teorema de conservación del signo? Puede ser, sí. ¿Eso vos lo viste dónde? Eso lo vi en el libro de Apóstol. Ajá, claro. Porque en general, en las clases de cálculo 1 de cualquier ingeniería, no se le da tanta relevancia a este teorema, pero ¿qué sucede? Cuando ahora yo estoy acá en cálculo 2 lo necesito. Bueno, no importa, lo nombro, no vamos a hacer ninguna demostración, sí lo vamos a comentar. Quiero que les quede un poco la idea gráfica de esta cuestión. Esto me está diciendo que si yo estoy parada en C, no sé, supongamos que acá tengo GY, GX, y la función en C es positiva, va a tener, y la función es continua, no sé cómo era la función, qué sé yo, algo así, seguro va a tener que existir algún intervalito alrededor del C en donde cuando yo fijo solo la mirada en este intervalo, la función en juego, cuando me fijo solamente ahí, la función tiene en cada uno de los x dentro de ese intervalito pequeñito el mismo signo que la función en C. Lo mismo que digo para función positiva, lo digo para si f en C es negativo. Es lo mismo, ¿no? Yo podría haber puesto f continua en y, c perteneciente a y y f en C menor que 0. Entonces existe un intervalo alrededor del C donde f tiene el mismo signo que f en C. Es la conservación de signo. Bueno. Esto es algo que necesito nombrarlo porque ahora sí viene la demostración del teorema. Vamos a hacer parte 1. Yo lo estoy escribiendo bastante horrible
pero después viene bien escrito, así que la información está. Entonces, en el apartado 1 tengo, ¿cuáles son mis hipótesis? Derivada segunda continua. Esa es la gran hipótesis que está acá delante de todo y que sirve para cualquiera de los tres apartados. Derivada segunda positiva, ahí no se ve mucho que parece derivada segunda. Piqui, piqui, ahí está, derivada segunda continua. Después sé que f' en C es igual a 0 y también sé que la derivada segunda en C es negativa. Bueno, ahí vamos. El hecho de que la función sea continua, derivada segunda, y que la derivada segunda en C sea negativa, me permite usar el teorema de conservación de signo. Entonces acá, como f segunda es continua y la derivada segunda en C es negativa, por teorema, existe, vamos a llamarlo un intervalo, acá lo voy a llamar I, existe un intervalo I alrededor de C, donde f segunda, me junta los palitos, la derivada segunda de x tiene el mismo signo que la derivada segunda en C, o sea, es negativa para todo x en ese intervalo. Bien, derivada segunda de una función. Yo lo puedo reescribir a esto como la derivada de la derivada de x, ¿no? En vez de escribir derivada segunda de x, de la función en x, escribo la derivada de la función en x. Y entonces eso quiere decir que si la derivada de alguien de una función es negativa, lo que se tiene es que f' como función es decreciente en ese intervalo i. ¿Por qué? Porque su derivada es negativa. Y entonces es como que tengo esta situación. Tengo una gráfica para la f', donde f' en C es 0, dato que hasta ahora no lo había usado. En C, la derivada vale 0. Y si la derivada es decreciente, y quiero hacer un croquis pequeño alrededor del C, evidentemente, si viene decreciendo, puede ser algo así. Puede, lo que me importa es que alrededor del C, el signo de la primera derivada cambia de una manera particular. Cambia de positiva a negativa. ¿Por qué? Porque la derivada en C es 0. Entonces acá f' es positiva, acá f' es negativa. Y entonces es donde recuerdo el criterio de la primera derivada. Por criterio de la primera derivada, como f' cambia de positiva a negativa en x igual a c, ¿qué tengo en x igual a c? F' cambia de positiva a negativa, quiere decir que la función original pasa de ser creciente a decreciente. ¿Qué tengo en C? Máximo local. Ujú. F tiene máximo local en x igual a c. Entonces, con eso ya estaría demostrado el primer apartado
que si la derivada primera en el punto vale cero y la derivada segunda negativa, tengo un máximo local en C. Bueno, la idea sería que tomen toda esta idea y que cambien los signos en el apartado 2 para terminar de demostrar que cambiando el signo de la derivada segunda a positiva, lo que tengo es un mínimo local. Pero tómense el trabajo de reescribir la demostración del apartado 2 usando la idea que hicimos en el apartado 1. Bien, y ahora vamos a mirar, voy a borrar todo eso, vamos a mirar este apartadito. Vamos a considerar 3 ejemplos diferentes de funciones donde en un punto en particular la primera y la segunda derivada vale 0, pero en cada uno de los ejemplos la conclusión es diferente en cuanto a qué pasa en el punto. Entonces, bueno, vamos a dividir acá en 3 y vamos a dar diferentes ejemplos. Voy a considerar f de x igual a x a la cuarta. La función x a la cuarta tiene una gráfica que en apariencia se parece a x cuadrado, ¿no? Vamos a ver qué sucede con esta función. Cuando yo calculo la primera derivada, ¿qué me da la derivada de x a la cuarta? Bueno, 4x cubo. Gracias. 4x cubo. ¿Dónde vale 0 esa primera derivada? Y en x igual a 0. Entonces ya tendría esta situación. Encontré un numerito, el c sería el número 0, donde la primera derivada vale 0. Vamos a ver qué pasa con la segunda derivada. Bueno, ¿quién es la segunda derivada? 2x al cuadrado. 12. Exacto, 2x al cuadrado. Resulta que cuando calculo la segunda derivada en 0, también vale 0. O sea, yo ya tenía del apartado anterior f' en 0 igual 0. Derivada segunda, 0. Se cumple esta segunda condición. Ahora, la gráfica de la función x a la cuarta, esta es x a la cuarta, resulta que en el 0, 0, que sería el punto en cuestión en la gráfica de la función, ¿qué tiene la función f? Un mínimo local. Mínimo local, que después cuando analizo en todo el dominio termina siendo un mínimo absoluto. Pero bueno, f tiene en x igual a 0 un mínimo local, también absoluto. Bueno, otro ejemplo. F de x igual a menos x a la cuarta. Le cambié de signo, ¿no? A nivel gráfico, ustedes saben bien que multiplicar por menos 1 a la gráfica de una función lo que le sucede es que se refleja respecto al eje x. O sea que si voy al caso de ver cómo sería su gráfica, la gráfica sería algo así. Bueno, haríamos las cuentas igual, ¿no? ¿Quién es f'? Bueno, f' es menos 4x cubo. ¿Dónde vale 0? Y otra vez, en x igual a 0. Vamos a hacer la derivada segunda. La derivada segunda es menos 12x al cuadrado, que también cuando le evalúo esa derivada segunda en 0 vale 0. Pero cuando observo la gráfica de menos x a la cuarta, digo, estoy con un numerito que es el 0, donde se cumple que la primera derivada vale 0 y la segunda derivada vale 0, y sin embargo, acá la función ya no tiene un mínimo local absoluto. F tiene en x igual a 0 un máximo que es local y también es absoluto. Y otra función, que es la que me termina como de cerrar esta cuestión, es la función x cubo. Función x cubo que la sabemos graficar, estuvimos viendo un pariente de ella hace un ratito que era x cubo sobre 5. Ahí, función x cubo. Cuando yo calculo la primera derivada, 3x cuadrado. Me pregunto dónde vale 0 y obtengo que vale 0 en x igual a 0. Cuando evalúo la segunda derivada, 6x. Evalúo la segunda derivada en 0 y también vale 0.
O sea, es de nuevo un numerito en el cual la primera derivada vale cero, la segunda derivada vale cero, y sin embargo, esta función, ¿qué tiene en x igual a cero? Un punto crítico. Está muy bien la respuesta, pero a nivel de esta cuestión de ver si tiene un extremo local, Ah, no que tiene nada. no tiene nada. Es f no tiene extremo local en x igual a cero. Bueno, esos tres ejemplos bien diferenciados y bien simples, no hay que hacer un ejemplo complicado para nada, terminarían de decir, sí, la verdad, si de una función en un punto tengo que la primera y la segunda derivada valen cero, no sabría qué decir. Con este criterio no sé qué decir. Sí sabría qué decir con el criterio de la primera derivada, porque ahí sí sería muy importante ver de qué manera cambia el signo de la primera derivada en ese número crítico. O sea, el criterio acá no me serviría para nada, sí me serviría el criterio de la primera derivada. Bueno, eh, en esta instancia yo diría, si tienen que clasificar un número crítico, pueden usar el criterio de la primera derivada y si la función les permite, porque tiene una derivada segunda continua, podrían usar también este criterio. Tienen esa libertad de usar cualquiera de los dos cuando las condiciones se den. Bueno, esa demostración está puesta acá, bien sencilla y completa. ¿Mm? Bueno, vamos ahora con un ejemplo en concreto. Ejemplo concreto. Entonces, la primera derivada de una función me permite al momento de ver su signo, ver dónde la función crece y decrece. La segunda derivada de una función, cuando veo los signos de la segunda derivada, me permite saber dónde la función es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo. Ya empiezo a tener bastante información. Esa información, en principio, la vamos a aplicar a este ejemplo, donde paso a paso nos van pidiendo algunas cosas, ¿no? Primer paso, determinar los intervalos donde la función es creciente y donde es decreciente. Segundo apartado me pide saber dónde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Tercer paso, ya habiendo visto el paso 1 y el paso 2, ver de clasificar los extremos locales, o sea, de poder identificarlos si es que existen, identificar si es que existen puntos de inflexión y con todo eso hacer un combo y tratar de ver si puedo hacer al menos en principio un bosquejo de la gráfica, porque todavía no tengo como el panorama completo de todo lo que tengo que mirar con detalles para hacer la gráfica bien. Bueno, vamos paso a paso. A la función la vamos a tener siempre ahí arriba para no perder de vista quién es su ley. Como siempre, con cualquier función, lo que necesito tener en claro es quién es su dominio, como su nombre y apellido. Dominio. En este caso, una función polinómica, el dominio de la función polinómica, R. Entonces, en el primer apartado me pedía ver dónde la función era creciente o decreciente. Entonces, ¿qué necesito ver? El signo de la primera derivada. Esto ya lo sabemos porque lo hemos hecho. Calculamos la derivada. Bueno, ningún inconveniente. La cuestión del cálculo de la derivada es muy simple. La derivada de x a la cuarta, 4x cubo, menos la derivada de 4x cubo, bueno, menos 2x cuadrado, y la derivada de 10, 0, porque la derivada es una constante. Bien, tengo a la derivada. Como necesito ver el signo de la primera derivada, los números que van a ser importantes reconocer son los números críticos. Porque cuando yo tenga los números críticos, a mi gran dominio, que es R, lo voy a poder separar en intervalos. Para encontrar esos números críticos, que en este caso, como la función es polinómica, si es que existen esos números críticos, van a ser los números en los cuales la primera derivada se anule. Lo que yo voy a necesitar de la derivada, acuérdense, es tener una expresión factorizada. En este caso voy a tener que gastarme los cartuchos en saber cómo se factorizaban las cosas. Bueno, acá aplico todo lo que aprendí en cálculo 1.
Sacamos 4x cuadrado factor común y nos queda esta expresión. Entonces, cuando nosotros nos planteamos cuándo 4x cuadrado por x menos 3 es igual a 0, decimos para que un producto de factores sea 0 es porque cada uno de los factores puede ser 0. Entonces, en este caso, este producto es 0 si el factor 4x cuadrado vale 0 y eso significa que es x quien vale 0, o este producto vale 0 cuando este otro factor sea 0 y eso significa que x es igual a 3. O sea, el 0 y el 3 son mis dos números críticos. Yo los posiciono sobre el eje real, tengo al 0, tengo al 3 y yo quiero analizar el signo de la primera derivada. ¿Cuál era la estrategia que se podía aplicar para hacer esto? Mirar por izquierda y por derecha esos números críticos, ver los signos. Sí, porque en realidad lo que es cierto es que estos numeritos dividen a mi gran dominio en tres sectores, en donde en cada uno de esos intervalos el signo de la derivada va a ser siempre un mismo signo. Lo que quiero saber es cuál es, ¿no? ¿Y cuál era una buena forma para identificar, por ejemplo, el signo que iba a tener la derivada en este tramo, de menos infinito a cero? Ah, agarrar un número menor a ese cero. Exacto. Y se armaba la tablita. Una tablita donde decía, bueno, yo ya me di cuenta que tengo que separar a mi gran intervalo en tres partes. Entonces aparecía una tabla, acá poníamos intervalo desde menos infinito hasta cero. No los incluíamos ni al 0 ni al 3 porque son justamente los números críticos. De 0 a 3 y de 3 a infinito. Y acá poníamos signo de f' y acá el comportamiento de f. Bueno, y entonces, bueno, una forma práctica que queda bien y está bien justificado es elegir algún número que esté en el interior del intervalo en cuestión, calcular la derivada en ese número y todo el intervalo que al número lo contiene va a tener el mismo signo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá elegiría menos 1. Entonces calcularíamos f' en menos 1. Evaluamos el signo. Fíjense que se hacen las cuentas, esta parte quedaría positiva, la de 4 por x al cuadrado, y esta parte, cuando reemplazo la x por menos 1, me va a dar un número negativo. Esto lo estamos charlando acá y estamos dándonos cuenta de eso, pero cuando ustedes lo tienen que escribir para un parcial, ¿yo qué haría? Aparte escribiría f' en menos 1. ¿Quién es? Y es 4 por menos 1 al cuadrado por menos 1 menos 3. O sea, es 4 por menos 4. O sea, menos 16, negativo. La cuenta la hago, ¿no? Yo acá estoy haciendo directamente poner negativo porque la estamos viendo acá como producto de factores. ¿Eso qué quiere decir? Que la función, si es negativa ahí, es decreciente. Y dos opciones, o ponen la palabra f, la expresión f decrece, o capaz pueden poner, si quieren, como símbolo la flechita hacia abajo indicando que la función va a decrecer. Bueno, después también acá elegiría el 1. ¿Qué signo va a tener f' en 1? No hagamos la cuenta ahora. Reemplacemos acá, en 1. ¿Qué signo va a tener la derivada? Negativo también. Negativo también. O sea, también la función decrece. Y capaz que acá elijo el 4. Bueno, derivada en 4. Ya en 4 esta diferencia se hace positiva. Acá me queda positivo y la función acá crece, ¿no? Lo que van a ver ustedes en el apunte es que yo lo hago, como ya les advertí que me gusta hacerlo, con el signo factor por factor para que cuando en la multiplicación yo pueda sacar una conclusión del signo del producto.
Pero esto que yo les propongo acá, sé que es lo que habitualmente se hace en la práctica y está bien. Y lo hago con ustedes como lo van a hacer en sus carpetas. Bueno, el apartado 1 ya estaría. Ahora, ¿qué sucede? Este apartado 1 a la vez me permite clasificar estos números críticos para saber si en esos números críticos hay o no hay extremo local. Porque cuando lo que conozco es el signo de la primera derivada, puedo usar el criterio de la primera derivada para la clasificación de extremos. Y entonces resulta que x igual a 0 era un primer número crítico. 0 que anda por acá y acá. El criterio de la primera derivada me dice que, parada en un número crítico, me fijo si cambia el signo de la primera derivada. Y dependiendo en cómo cambia el signo de la primera derivada alrededor del punto es qué tipo de extremo tengo. En 0, ¿cambia el signo de la primera derivada a la izquierda del 0 y a la derecha del 0? No, No hay un cambio de signo. Y si no hay un cambio de signo, quiere decir que en ese numerito el criterio me dice que no tengo extremo local. Entonces acá yo podría decir como no hay un cambio de signo de la primera derivada en x igual a 0, f no tiene un extremo local en x igual a 0. Y bueno, con esta misma tablita analizaría qué sucede en x igual a 3. Entonces me paro en 3, 3. El signo de la primera derivada sí está cambiando. Acá f' cambia de negativo a positivo en x igual a 3. ¿Y eso qué significa? Que tiene un mínimo local. Sí, señor. Por criterio de la primera derivada, f tiene un mínimo local en x igual a 3. La verdad es que en este ejercicio, particularmente en el apartado 1, no me decía que yo ahí clasificara a los números críticos, pero es lo que habitualmente haría uno en un ejercicio concreto. Ya aprovecha, ¿vieron cuando uno va y dice voy al súper y aprovecho y compro para toda la semana? Si es que puede. No puede. Bueno, hago eso. Ya que voy y hago la tabla, bueno, compro y hago todo lo que puedo hacer, sacarle el jugo a toda la tabla. Bueno. Bien, todo eso que yo hice ahí, a mano con ustedes, por supuesto, está prolijito en esta diapositiva. ¿Mm? Que es lo que yo les decía. A mí me gusta ver el signo factor por factor, pero bueno, no hay problema. Lo hacemos con el criterio más fácil, que es evaluando la derivada en diferentes puntos. Bueno, ahora hay que hacer lo mismo con la derivada segunda. No me olvido. A ver, por las dudas, vuelvo a escribir acá. Si esta era f, la primera derivada nos había quedado 4x cubo menos 12x al cuadrado. Esta era nuestra primera derivada. Ahora quiero hacer la derivada segunda, o sea que tengo que derivar esta. En la derivada segunda, la expresión que tenemos es la que tenemos acá, 12x cuadrado menos 24x. Con la derivada segunda, otra vez, voy a necesitar ver dónde la derivada segunda es positiva y negativa para saber dónde es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y a la vez me permite identificar si tiene puntos críticos. Y entonces para saber cuáles son esos bloques de análisis del signo de la segunda derivada, voy a buscar aquellos números en los cuales la derivada segunda es cero o la derivada segunda no existe. Son números que me van a indicar posibles lugares de búsqueda
de puntos de inflexión. Pero son esos puntos que son los que van a hacer el quiebre en mi dominio para saber sectores para analizar el signo de la segunda derivada. Y como tengo que ver dónde la derivada segunda vale cero o dónde la derivada segunda no existe, otra vez es importante que tenga la versión factorizada de la derivada segunda. No tendría demasiado problema en este caso porque, bueno, la derivada segunda en este caso es un polinomio de segundo grado, que lo factorizo muy simple porque el término independiente es cero, ¿no? Entonces, acá tengo la factorización. Y entonces, ver dónde 12x por x menos 2 es igual a cero significa pensar en que, como es un producto de factores, alguno de los dos factores tuvo que haber sido cero. Bueno, si este factor es cero, quiere decir que es x, quien tiene que ser cero, y si este factor es el que vale cero, es porque x tiene que ser 2. O sea que ahora, parada en mi eje real, para la derivada segunda, los lugares de quiebre van a ser el 0 y el 2. Y entonces haría exactamente lo mismo que hice antes con respecto a el signo de la segunda derivada. Me quedan otra vez 3 intervalos. Los intervalos van a ir desde menos infinito hasta 0, de 0 a 2, de 2 a infinito, y acá voy a poner el signo de la derivada segunda. Y acá voy a poner de nuevo comportamiento de f. Solo que acá el comportamiento se va a llenar con cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Bueno, a ver, otra vez, rápido. Elijo el menos 1, derivada segunda en menos 1. ¿Qué les parece? ¿Negativo? ¿Positivo? ¿Cómo queda eso? 12 por menos 1 por menos 1 menos 2. ¿Negativo o positivo? Positivo. Positivo. Eso quiere decir que el comportamiento de la función es como si la derivada segunda en el tramo que va de menos infinito a cero es positiva, la función es como. Cóncava hacia arriba. Señor. Entonces yo puedo poner cóncava hacia arriba o muchas veces, para hacerlo conciso, solemos poner algo así. El simbolito contenta de la gráfica indicando que es cóncava hacia arriba, ¿no? Después, bueno, acá elegiría el 1. Derivada segunda en 1. En 1, negativa. Eso quiere decir entonces que el comportamiento de la función es que es cóncava hacia abajo. Y de 2 a infinito, no sé, elijo el 3. Derivada segunda en 3, me voy a dar cuenta que es un producto de expresiones que es eh, positiva. Y acá ahora la función es cóncava hacia arriba, ¿no? Bueno, ya tendría el análisis de dónde la función es cóncava hacia arriba, dónde es cóncava hacia abajo. Y como antes, el mismo, la misma tabla a mí me va a ayudar a identificar si en estos puntos, 0, bueno, en realidad, en los puntos donde las coordenadas sea en la coordenada x 0 o 2, si ahí hay o no puntos de inflexión. Y entonces tengo que acordarme. ¿Qué significaba que un punto de una gráfica de una función sea un punto de inflexión? Tiene que ser un punto donde la función es continua, y haya un cambio de concavidad. En este ejercicio, la función de la que partimos es una función polinómica, o sea, continua en todo su dominio. La parte de la continuidad es una condición que la va a cumplir. Lo que tengo que ver es si se cumple el hecho de que hay un cambio de concavidad en cada uno de esos puntos. Entonces acá me voy a parar en x igual a 0. O sea, me paro acá, en 0. ¿Hay un cambio de concavidad en 0? Sí. Sí. Pasa de cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. Entonces, f
continua en x igual a 0, y la justificación sería porque la función es polinómica, y hay un cambio de concavidad. Por lo tanto, f tiene un punto de inflexión en, ¿y el punto quién es? 0, f en 0. Entonces, si yo quisiera saber quién es ese punto, voy a tener que venir a la ley de la función, reemplazarla a x por 0. ¿Para qué? Para evaluar cuál es la imagen que tiene y dar como corresponde las coordenadas del punto en la gráfica. Bueno, ahora lo mismo para x igual a 2. En x igual a 2 es casi un copiar y pegar la cuestión, porque me paro en 2 y otra vez ahí diría algo similar. F continua en x igual a 2 y hay, obviamente, un cambio de concavidad. La función en 2 pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Entonces hay un cambio de concavidad. Por lo tanto, F tiene un punto de inflexión en, y ahora lo llamo Q, al punto 2, F en 2. Puntos que necesito después volcarlos sobre la gráfica en algún momento. ¿Eh? Bueno, todo eso, por supuesto, está expuesto acá en este signo y en la visualización de que estos puntos han sido puntos de inflexión. Y una cosa que por ahí, ahora me doy cuenta, así como a mí me interesa tener la información de quiénes son estos puntos, localizarlos, porque después como esto lo voy a volcar en una gráfica, necesito saber estos puntos de paso, el punto 0f en 0 y el punto 2f en 2, también van a ser importantes los puntos anteriores, que eran estos. En x igual a 0 la función tenía, no tenía un extremo local, pero era un punto que era relativo a ser importante en la gráfica. No tiene un extremo, pero es importante en la gráfica. Y en este punto dijimos que en x igual a 3 la función tenía un mínimo local. Entonces, a mí particularmente me va a interesar conocer a dónde está el punto 0f en 0, que después me terminó interesando porque terminaba viendo un punto de inflexión ahí. Y también me va a interesar conocer a dónde está el punto, lo llamo a 3f en 3. Porque todo el tiempo estamos manejándonos con los X que pertenecen al dominio, pero después en la gráfica me interesa puntos de dos coordenadas. La segunda coordenada es siempre lo que la función vale en el punto. Bueno, con todo eso, información de la primera tabla, información de la segunda tabla, tengo que hacer un rejunte. Un rejunte. En ese rejunte, yo tengo que la primera tabla. Perdón por esto de ir y volver, pero necesito. En la primera tabla, para el signo de la primera derivada, el quiebre estaba en el 0 y en el 3. Y ahí se originaron mis tres intervalos. 0 y 3. Decrece, decrece, crece. Bueno. En la segunda derivada, los quiebres de análisis se suscitaron en 0 y en 2. Y ahí tenía conclusiones diferentes. Entonces esa información la tengo que volcar ahora en conjunto, ¿no? Entonces acá ustedes van a ver que se hace. Uy, sin querer. Esperen que vuelvo para atrás. Se hace un análisis en conjunto sobre lo que uno llamaría el eje real. Yo sé que el 0 y el 3 fueron importantes para lo que fue el estudio de la primera derivada. Para el estudio de la segunda derivada volvió a ser importante el 0 y apareció el 2. Entonces ahora,
a mi dominio lo voy a dividir en 4 partes. Y en cada parte voy a identificar, poner la información que me daba la primera derivada y la segunda derivada. Entonces, con las dos tablas a mano, de menos infinito a cero, la primera tabla me decía que la función era decreciente, la segunda tabla me dice que la función es cóncava hacia arriba. De 0 a 2, ¿por qué apareció el 2? Porque fue importante para la segunda derivada. La segunda derivada me dijo que la función es cóncava hacia abajo, mientras que la función en la primera tabla me decía que la función decrecía. De 2 a 3, la primera tabla me dice que la función decrece, la segunda tabla me dice que es cóncava hacia arriba, y de 3 a infinito, la primera tabla me dice que la función crece y que la función es cóncava hacia arriba. Y estos dibujitos en azul están hechos de tal manera que cumplan las dos condiciones que tienen en su sector. Entonces, fíjense que acá es decrece, pero cóncava hacia arriba. Decrece, cóncava hacia arriba. Algo así. En el segundo sector, sigue decreciendo, pero cambió la concavidad, cóncava hacia abajo. ¿Cuál sería un croquis de esa situación? Algo así. Esta sí. Después entre 2 y 3. Ahora sigue decreciendo, pero cóncava hacia arriba. Y de 3 a infinito crece cóncava hacia arriba. Este croquis de cada una de las situaciones después lo que veo es que lo tengo que hacer en un croquis con continuidad, porque eso fue muy sectorizado. En ese croquis con continuidad aparecería esta situación, ¿no? Digo, la función veo que esto sería 0, esto sería 2, esto sería 3. Estos puntitos están puestos libres porque es un croquis que estoy haciendo, puntos que después no van a ser tan libres porque yo les dije que íbamos a necesitar conocer exactamente la coordenada y de cada uno de esos puntos. Entonces, cuando los ponga en un sistema de ejes de referencia, voy a posicionar el punto 0, F en 0, el punto 2, F en 2, el punto 3, F en 3. Y con esos puntos bien puestos es donde voy a tratar de imitar este croquis, que respete la tabla de arriba. De menos infinito a 0 dice que tiene que ser decreciente cóncava hacia arriba, o sea que esto que está acá es lo que se imita en esta parte. Después dice, de 0 a 2 decrece cóncava hacia abajo. Esto que está acá es lo que se intenta imitar en esta parte. Después, de 2 a 3 decrece cóncava hacia arriba. Y después el que falta, de 3 a infinito, crece cóncava hacia arriba. Después sí, la idea va a ser que podamos a todo eso plasmarlo en la gráfica como corresponde, ¿no? Por eso les decía, este punto que está acá, ese punto es el punto que después en la gráfica lo posiciona, es el punto 0, F en 0. ¿Quién es? Este. Después, el puntito que andaba por acá al lado era el punto que lo llamo Q, 2, F en 2. ¿Quién es? Este, bien calculado. Y el que faltaba, importante, este, que yo llamo A, 3, F en 3. Este de acá. Y ya posicionado en un sistema de ejes cartesianos los 3 puntos, uno lo que hace es imitar esta situación de abordaje de la gráfica de la función. ¿Mm? Acá yo les doy la gráfica ya completa, pero la verdad es que todavía me falta información acerca de cálculo de lo que nosotros vamos a llamar las asíntotas. En este caso, digamos, no lo estoy haciendo porque todavía no estoy haciendo un análisis completo, pero es lo que faltaría para terminar de decir, sí, esa es la gráfica completa. ¿Mm? Con la gráfica completa, es muy probable que después en un ejercicio me pidan, bueno, ya teniendo la gráfica, ¿quién es el conjunto imagen?
Supongamos que porque la gráfica está completa, la gráfica continúa acá, continúa, sigue para arriba. Esa es la gráfica. ¿Cuál es el conjunto imagen? -17 infinito. Sí, señor. Sí, señor. Y después de eso aparecen las preguntas porque todo lo anterior me sirvió para clasificar extremos relativos. Digo, así, completa. ¿Tiene máximo absoluto? No, ¿Tiene mínimo absoluto? sí, Sí. Entonces uno va a decir, el mínimo absoluto es -17 y se obtiene cuando x es igual a 3. Entonces ahí empiezo como a involucrar todo lo que vi desde el principio. Todo. En el análisis completo de máximos y mínimos también absolutos. ¿Mm? Bueno, ustedes entonces ahora van a abordar ejercicios en la práctica que justamente relacionen estas cuestiones de concavidad con criterio de la con lo que es el estudio de la primera derivada. Bien, vamos a pasar, esto creo que es sección 4.3, ya la tienen completa como para poder hacer ejercicios, y vamos a empezar lo que vamos a terminar mañana en la facultad, lo que es el criterio de L'Hopital, teorema de L'Hopital, que consta de la siguiente situación. A ver, ya puedo poner esto. Así que. Formas indeterminadas y la regla de L'Hopital. Nosotros, cuando hagan memoria, ¿no? En cálculo 1, cuando vimos el concepto de derivada, ¿cómo apareció? ¿Cómo se definió f' en x? ¿Cómo se había definido f' en x? Que El la límite del coseno derivada, incremental. Mm. Habíamos dicho f' en x, una opción era límite cuando h tiende a 0 de f en x más h menos f de x sobre h. Si ese límite existe, ese numerito se lo llama la derivada de la función en el punto y después tiene una interpretación geométrica que la estuvimos repasando todo el tiempo. Bueno, pero quiero decir, cuando uno definía qué era la derivada de una función en un punto, la definición venía de la mano del cálculo de un límite. Ahora es como que esto es favor por favor se paga, ¿no? Ahora, la idea es, nos vamos a encontrar con la necesidad de calcular un límite con un tipo de indeterminación en la cual no sabemos cómo romper esa indeterminación y va a venir en auxilio la derivada. Entonces, en principio yo sé que para calcular la derivada, cálculo 1 me dijo tengo que hacer el límite de un cociente incremental. Bueno, ahora la situación se invierte. Nos vamos a encontrar con situaciones de cálculo de límites que no vamos a saber qué hacer, porque todas las estrategias que conocía de cálculo 1 como que se me van de las manos, y va a venir en auxilio mío la derivada. Y ahí va a aparecer la regla que nosotros llamamos la regla del L'Hopital. Entonces, para llegar a esa construcción de la regla del L'Hopital, lo que vamos a hacer es hacer un recordatorio de situaciones que hemos vivido en cálculo 1. ¿Cuántas veces hemos calculado límites de expresiones que tenían que ver con divisiones de funciones, donde cuando uno quería hacer el cálculo de límite por reemplazo directo, que era lo primero que uno que quería, no se podía porque apareció una indeterminación del estilo 0 sobre 0? Era una forma que nosotros llamamos indeterminada. Cuando yo tengo que calcular un límite y el numerador y el denominador en la tendencia de la variable, los dos tienden a 0, uno como que se quedaba, ¿y? El emoticón, ¿no? Así. Bueno, ¿qué se hace? Hemos visto diferentes situaciones.
Me fueron como marcando un camino de abordaje en estrategias. Por ejemplo, si particularmente acá teníamos el límite cuando x tiende a 1 de esta expresión, que es una expresión racional, que es una división de polinomios, digo, ¿puedo hacer reemplazo directo? Reemplazo la x por 1 en el numerador y el numerador toma el valor numérico 0 en 1. Y quiero hacer lo mismo en el denominador. También vale 0. ¿Cuál era una estrategia acá para calcular este límite? Factorizar, como por ejemplo. Sí, señor. ¿Por qué? Porque esta era la idea. Si x igual a 1, al momento de reemplazarlo en el polinomio, porque tengo la ventaja, ¿no?, de que son polinomios. Si x igual a 1, al momento de reemplazarlo en el polinomio numerador, el valor que obtengo es 0. ¿Eso qué quiere decir que es 1 del polinomio? Yo evalúo el polinomio con x igual a 1 y ese polinomio toma el valor numérico 0. ¿Eso qué quiere decir? ¿El 1 qué es del polinomio? Una raíz. Una raíz. Y cuando sé que conozco las raíces de un polinomio, lo que voy construyendo es una factorización del polinomio. Porque sé que en el factorizarlo aparece x menos la raíz, x menos otra raíz, y así. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que cuando evalúo en x igual a 1 el polinomio numerador y me da 0, lo que saco de esa información es que el 1 es raíz del polinomio numerador. Cuando voy al polinomio denominador, pasa lo mismo. Reemplazo la x por 1, el valor numérico que obtengo es 0. Conclusión, el 1 es raíz también del polinomio denominador. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo factorice al polinomio numerador y al polinomio denominador, los dos comparten un mismo factor. ¿Cuál es ese factor que comparten? El uno. Factor. X cuadrado. Factor. En la factorización. X menos uno. Y menos uno, claro. Ahí va. Como el 1 es raíz, eso significa que quien va a formar parte de la factorización de los polinomios es el factor x menos 1. Y va a ser un factor compartido en el polinomio de arriba y el polinomio de abajo. Entonces, cuando yo factorice a los dos polinomios, ¿qué va a pasar con esos dos factores? Se pueden Se cancelar. puede cancelar, claro, se van a cancelar. Se pueden cancelar. Y el hecho de que se cancelen hace que yo termine quedándome con una expresión equivalente a la anterior, pero que ya desaparece el problema de que se anule el polinomio, básicamente denominador, porque ese es el gran problema que tengo, ¿no? Bueno, eso es lo que se hace, ¿no? Se factoriza cuando aparece la factorización de los dos polinomios. Acuérdense que siempre aparece acá adelante el coeficiente principal, pero como el coeficiente principal en los dos polinomios ha sido 1, es como que, bueno, aparece un 1 y uno no lo termina poniendo. Pero cuestión, chau, se simplifican. Queda una expresión que es equivalente a la anterior, que es una expresión en la cual el límite cuando x tiende a 1 lo puedo resolver por reemplazo directo. Reemplazo la x por 1, reemplazo la x por 1, resultado final 1/3. Es como que esa indeterminación la pudimos romper por hacer una estrategia algebraica. Genial. Otra situación que también les ha aparecido era una expresión como esa, ¿no? También es una división, esta vez ya no son polinomios, no son polinomios. Me encantaría ver si puedo hacer el cálculo del límite por reemplazo directo. Reemplazo la x en el numerador y me queda 9 menos 9, 0. Reemplazo la x por 9 en el denominador y me queda la raíz de 9, que es 3, 3 menos 3, 0. Otra vez, una situación en la que seguramente ustedes habrán dicho en cálculo 1, ponían esto tiende a 0, esto tiende a 0, aparece una indeterminación del estilo 0 sobre 0. Ya no tengo polinomio
en los dos, en el numerador y en el denominador. La expresión del denominador no es polinómica. Así que la estrategia que yo hice antes no me sirve. ¿Qué puedo hacer acá? Multiplico y divido por el conjugado. ¿Qué sería quién? Raíz de x más 3. Sí. Porque si yo multiplico y divido por una misma expresión, la expresión es equivalente a la anterior y la idea es generar en esta parte del denominador una diferencia de cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se hace. Uno dice, uy, me estoy metiendo en un lío. Multiplico y divido por la raíz de x más 3. Cuando yo comparo la presentación original, digo, súper compacta y ahora tengo que trabajar con esto que parece súper extenso, pero sin embargo viene a solucionarme la vida. Porque la idea era, como les decía, originar una diferencia de cuadrado. La diferencia de cuadrado, ¿a dónde la origino? Acá abajo. Entonces, el numerador lo voy a mantener en ese producto de factores y no voy a tocar nada. No voy a distribuir todo con todo. Lo sigo dejando ahí, el compacto ahí. Abajo es donde digo, ah, acá tengo una diferencia de cuadrado. En esa diferencia de cuadrado, ¿qué es lo que hago? Y esto es raíz de x al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y si no me daba cuenta de cómo hacerlo, aunque la estrategia es muy marcada, es originar una diferencia de cuadrado, ¿cómo me doy cuenta de esta cuenta? ¿Cómo la puedo sacar si no me acuerdo de la fórmula de diferencia de cuadrado? Para evitar un problema de signos que habitualmente sucede. ¿Cómo resuelvo esto si no aplico diferencia de cuadrado en la fórmula? Vas Multiplicar distribuyendo común, y llevas a la claro. expresión. Claro, voy distribuyendo y bueno, hay cosas que se cancelan, cuestión, tengo lo mismo que de haber aplicado de una diferencia de cuadrado. Resulta que al aplicar diferencia de cuadrado aparece el factor x menos 9, que gracias a Dios lo simplifico. Lo que queda es una expresión equivalente a la anterior, donde ahora a esa expresión le puedo calcular el límite sin problemas de reemplazo directo. ¿No? Bien. Bueno, ahora el tema es, ¿qué sucede, por ejemplo, en una situación como la que les brindo acá? Calcular el límite cuando x tiende a 2 de esta división de funciones. Numerador, logaritmo natural de x menos 1 y abajo x menos 2. Me encantaría hacer este reemplazo directo, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? El denominador tiende a 0. Problema. El tema es que cuando voy al numerador, cuando reemplazo la x por 2, me queda el logaritmo natural de 2 menos 1, logaritmo natural de 1, que también ¿Está es mal 1. si pongo el numerador y el denominador como exponentes de e? Y sí, pero porque la e, ¿por qué O mejoraste? no, porque yo lo que decía del logaritmo natural, entonces si hago e elevado a la logaritmo natural, se cancela, y después y me queda abajo e elevado a la x menos 2, pero no sé si, No, bueno, no, eso no está está bien. mal. No, no está bien. Porque no es lo mismo que multiplicar y dividir por una misma cosa. Sí. Lo que sí, que después va a hacer algo que lo vamos a hacer en este contexto, yo puedo, por ejemplo, no sé, voy a poner una f, ¿no? Si la f es positiva, yo podría reestructurar la presentación de f como e a la logaritmo natural de f. Eso sí sería permitido, porque estoy jugando con la función exponencial con la función logaritmo natural, que es una a la inversa de la otra. Ese juego sí lo puedo hacer. Ahora, de la nada, de la función que tengo, decir, ¿trabajo con esto? No. Yo entiendo que a vos te llama la atención de que aparece el logaritmo natural y decís, bueno, qué bueno sería que aparezca e, porque si hago e al logaritmo natural me quedaría la expresión x menos 1 en este caso.
pero no es lo mismo. Esto sí sería permitido, jugar con una función y su inversa. Esto así, Y no. si haces, no, y al revés no sería lo mismo, tipo logaritmo natural elevado a la e no se cancela. Pero no recuerdo, o sea, recuerdo que e No. elevado al logaritmo natural se cancelaba, pero al revés no. Y pero es que son una la inversa de la otra. ¿Te acordás que vos en cálculo uno decías una función compuesta con su inversa en un x me devuelve el x para todo x perteneciente al dominio de la función, que es la primera que aplico en este caso, f a la menos uno? Y al revés lo mismo, f a la menos 1 compuesto con f en un x también me devuelve el x, pero para todo x perteneciente, en este caso a la primera función que aplico, que es la f. Y en el caso de la función exponencial e a la x con logaritmo natural, estás haciendo una composición de una función con su inversa en cualquiera de los dos órdenes. Entonces, Ah, sí, igual acá no serviría porque no pasa. tendría que ser e elevado a la x menos uno y ahí quedar logaritmo natural de e elevado a la x menos uno. Bueno, No, pero no, no. no. O sea, yo entendí, te fui llevando un poco para el lado que vos querías plantearme, pero no correspondería hacer eso en este caso, ¿no? Y ojo, esto que yo les dije acá, lo voy a volver a repetir mañana porque lo vamos a considerar en otros casos. Eh, La cuestión es que hacer eso no, que aparezca la E sola de la nada porque viste el logaritmo natural, no, no. Eh, y el asunto es que se me queman los papeles en relación a lo que yo conozco de cálculo uno. Porque acá digo, bueno, el numerador no es un polinomio. Y tampoco es una expresión en la que digo, ah, lo multiplico por alguien para originar una diferencia de cuadrado. Tampoco. Entonces digo, ¿qué hago? Sé que el numerador tiende a cero, sé que el denominador tiende a cero, hay una indeterminación, no tengo ninguna alternativa, no tengo ninguna estrategia conocida que me diga cómo romper esa indeterminación para poder decir, sí, este límite existe y vale tanto, o no existe, infinito, menos infinito. Bueno, Profe, mm. ahí se puede hacer un cambio de variable y después desarrollar y que te quede un límite fundamental. Bueno, vos debes Y ser alumno de Roque. sí, Bueno, yo te voy a decir una cosa, nosotros no hablamos de límites fundamentales. Queremos que hagan las estrategias de cálculo de límite con mucha parte algebraica. Y eso de límites fundamentales, la verdad es que el único que lo usa es él. Entonces yo te diría que para que eso tenga validez, me tendrías a mí que escribir todo en tu carpeta o en el apunte o en el parcial, toda la estrategia previa que me lleva a entenderte que es un límite fundamental. sería la demostración Las del demostraciones límite. que te llevaron a que todo eso sea cierto Ah, listo. y que sea entendible. ¿Está bien? Vos fijate, espera un cachito. Espera un cachito. Cuando aparece esto, para el resto de los mortales, eh, la idea es presentarles la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital que dice lo siguiente, una regla que no la vamos a demostrar, pero que la vamos a usar todo el tiempo que podamos. La regla dice que si tenemos dos funciones, las dos derivables, con la derivada de la función de abajo distinta de cero sobre un cierto intervalo, y donde la verdad es que lo que me importa es que la derivada sea distinta de cero en un intervalo alrededor del punto, y en el punto puede pasar que no, pero no me importa porque ustedes saben bien que cuando uno calcula un límite en un punto, uno analiza el comportamiento alrededor del punto. Lo que pasa en el punto a mí no me interesa. Y entonces supongamos que tenemos la siguiente situación. Estas dos funciones derivables tienen límite cero cuando x tiende a A, o esas dos funciones tienen límite a más o menos infinito cuando x tiende a A.
Al momento de que tenga que calcular el límite cuando x tiende a de la división entre las dos funciones, en las que, fíjense, si estoy en esta situación, al momento de calcular este límite diría, y esto tiende a cero, esto tiende a cero. O si estoy en la otra situación, al momento de calcular este límite diría, esto tiende a infinito o más o menos infinito, esto tiende a más o menos infinito, también aparece otra indeterminación. En cualquiera de esas dos situaciones, L'Hopital lo que me va a decir es que le pase la pelota a otro, que calcule el límite cuando x tiende a d, la división entre las derivadas, la derivada del numerador, la derivada del denominador. Es decir, cuando yo me encuentro con que acá se me terminaron los papeles porque tengo una indeterminación del estilo cero sobre cero o infinito sobre infinito, L'Hopital me permite calcular el límite ahora de esta otra división, de la división entre las derivadas. No estoy haciendo la derivada de la división, ¿eh? Mantengo la división, derivada del numerador arriba, derivada del denominador abajo. Y lo que pase con ese límite nuevo es lo que pasa con el límite inicial que me pidieron calcular. Eso es L'Hopital. No lo vamos a demostrar. Entonces, observaciones con respecto a este teorema. Importante, el límite en cuestión es cociente de sus derivadas, no derivada del cociente. Cociente de derivadas. Y la idea es que cuando yo pase a calcular el límite nuevo, si cuando calculo el límite nuevo vuelve a aparecer una indeterminación del estilo cero sobre cero o infinito sobre infinito, puedo volver a aplicar la regla del L'Hopital. La idea es que siempre esté chequeado que para aplicar la regla del L'Hopital aparezca esa indeterminación, cero sobre cero o infinito sobre infinito. Si no aparece esa indeterminación, yo no puedo aplicar L'Hopital. L'Hopital solo se aplica en cualquiera de esas dos indeterminaciones. Y uno continúa hasta que en algún momento la indeterminación se va a romper y dice, bueno, pasa esto. El límite es un cuarto. O el límite no existe. Y otra de las observaciones es que el L'Hopital está propuesto con x tendiendo a, lo que vimos recién. Pero la verdad es que también es válido cuando esa tendencia a A es lateral, o sea, por derecha o por izquierda, o cuando el x tiende a más o a menos infinito. En cualquiera de las dos condiciones eh, se puede aplicar la regla del L'Hopital. Importante es que, voy a la regla, si puedo volver, a ver si me deja. No me dejo. Ahí. Importante es que cuando yo aplico L'Hopital, insisto, tengo que resolver este límite, se me quemaron los papeles, pero aparece una indeterminación cero sobre cero o infinito sobre infinito. Y acá hago una aclaración, cuando digo infinito sobre infinito y que le ponemos las comillitas, porque está mal escribir infinito sobre infinito, está mal escribir cero sobre cero, por eso le ponemos las comillas, como indicando a todo el mundo que estamos dando a entender una indeterminación. Este infinito sobre infinito puede ser infinito sobre menos infinito, o puede ser menos infinito sobre infinito, o puede ser menos infinito sobre menos infinito. Sí, diferentes situaciones. Cualquiera de ellas caería en esta situación de indeterminada del L'Hopital. Y le paso, insisto, le paso el problema a calcular este límite. Y es como que vuelvo a empezar con este límite y me olvidé del anterior. Y si cuando quiero resolver este límite vuelve a aparecer una indeterminación, vuelvo a aplicar L'Hopital. Y paso a pasarle el problema a otro y tratar de resolver ese otro. Y me voy olvidando de todas las partes anteriores. Es más, a ver, siempre por ahí planteo un poco lo mismo. Eh, en general, ustedes habrán tenido que estudiar para cálculo 1
la demostración de este límite. Límite, cuando tita tiende a 0, de seno de tita sobre tita. ¿Cuánto daba este límite? 1. 1. ¿Y se acuerdan que lo han tenido que demostrar? Han tenido que usar el teorema del sándwich en el medio, comparando áreas, y hacían toda una deducción hasta que límite por derecha, límite por izquierda, resultado de todo esto, 1. Fue un límite que tuvo presencia en cálculo 1 y tuvo una demostración. Bueno, fíjense que ahora en cálculo 2, ese límite lo hago en un solo pasaje de la regla del L'Hopital. Fíjense, límite cuando tita tiende a 0, seno de tita sobre tita, ¿no? Resulta que cuando evalúo el numerador, hago reemplazo directo de tita por 0, el numerador tiende a 0. El denominador también tiende a 0. Entonces, ¿yo qué digo? Y como tengo una indeterminación del estilo 0 sobre 0, aplico L'Hopital. Y esa es la forma que habitualmente tenemos para indicarle al lector, a cualquiera que esté viendo esto, cómo lo resuelvo, que en la igualdad que sigue, lo que voy a escribir surge porque estoy aplicando L'Hopital. ¿Y qué haría L'Hopital? Dice límite, cuando tita tiende a 0 de la división, y arriba pone la derivada del seno, ¿qué me queda? ¿Está bien? Esta es mi f y ahora la derivo. La derivada del seno de tita es, perdón, Coseno. coseno de tita. Y si ahora la función, la que está abajo, sería la tita, ¿quién es la derivada de tita? Si la variable es tita. 0. No, 1. Ah, 1, perdón. Ahí está. Y bueno, y cuando resuelvo este límite, reemplazo directo el coseno de 0. Coseno de 0, no de tita, que es 1. Y se resolvió. Ese límite que me llevó tanto tiempo aprenderlo en la demostración, ahora con este concepto de utilización de la regla de L'Hopital lo haría muy rápido, muy rápido. ¿Mm? Bueno, vamos entonces a lo que nos convocó en todo esto, que es que habíamos planteado un problema, que era calcular este límite del cual no era que salía fácil pensando en multiplicar y dividir, no sé, en factorizar. Bueno, fíjense, acá teníamos, cuando x tiende a 2, esto tendía a 0, esto tendía a 0, y entonces sería, para hacerlo muy detallado, porque va a ser el primer ejemplo que estamos haciendo con L'Hopital, la función de arriba, esta que está acá, la función de arriba es la función que la estamos bautizando con el nombre que usó L'Hopital en la regla, f de x. Y la función de abajo, que es esta, x menos 2, es la que en L'Hopital se le da el nombre de g. Ambas funciones son derivables y particularmente la derivada de la función de abajo, que es 1, es totalmente distinta de 0 en las cercanías del punto en cuestión, punto que es este, el x igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que me dice L'Hopital? Cuando tenga que calcular este límite, voy a poner que los dos tienden a 0, voy a dejar en claro en la igualdad que voy a aplicar L'Hopital y voy a, ojo, ojo acá, es fracción, importante, ¿y qué se hace? Se deriva la función de arriba, que es lo que tengo acá, la fracción, y se deriva la función que tengo abajo. La derivada de x menos 2, 1. Reacomodo la presentación para que no me quede esa gran división, y entonces me queda el límite con x tiende a 2 de 1 sobre x menos 1. Esa expresión la puedo reemplazar en x igual a 2 y el resultado final es 1. Entonces este límite que yo no sabía qué hacer en principio, ahora sí sé, lo conozco, ese límite vale 1.
¿Estamos? Así que ahora le puedo dar una solución a ese problema que no sabía cómo se hacía. Y acá la propuesta es hacer dos más, que terminamos con esto. Hay que calcular estos dos límites. Acuérdense que el L'Hopital también se podía aplicar con x tendiendo a más infinito, menos infinito. ¿Qué pasa acá? Cuando x tiende a infinito, e a la x, ¿a qué tiende? A cero. Hagamos un poco la gráfica como para tenerla en cuenta de e a la x. E a la x hace algo así, ¿no? Esto es 1. ¿A qué tiende cuando x tiende a infinito? Ah, no, infinito. Ah, no a cero, ¿no? No, a cero era. No, me confundí con menos infinito. Para el otro lado, tal cual. Y cuando x tiende a infinito, 3x al cuadrado más 1. ¿A qué tiende? O sea, cuando x es cada vez más grande, A infinito. también, Infinito ¿no? también. Justo capaz en este caso me podría ayudar con, porque la función es cuadrática, como hoy lo hice recién con e a la x, 3x al cuadrado sería algo así, más 1. Cuando x es muy, muy, muy grande, la función toma valores cada vez más grandes, o sea, infinito. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Voy a poner un igual acá y voy a decir, voy a aplicar L'Hopital. Al aplicar L'Hopital, porque puedo, porque está dentro de los márgenes en los que L'Hopital me da una mano, esto lo escribiría así, límite, cuando x tiende a infinito de la gran división. Arriba, la derivada de e a la x, ¿quién es? E a la X. Exacto. Y la derivada de abajo, 6x. 6x. Entonces, ¿se acuerdan que yo le dije, es como ahora le paso la pelota a este límite y me quedo con él? Resulta que cuando me fijo cuando x tiende a infinito, otra vez, e a la x tiende a infinito. ¿A qué tiende 6x cuando x tiende a infinito? A infinito. A infinito también. Vuelvo a tener una indeterminación del estilo infinito sobre infinito. Entonces, puedo volver a aplicar L'Hopital. Me quedaría el límite cuando x tiende a infinito de, otra vez, arriba, la derivada de e a la x, otra vez e a la x. La derivada de 6x, 6. 6. Ajá. Y ahora vuelvo a empezar. Cuando x tiende a infinito, e a la x, ¿a qué tiende? Infinito. A infinito. Pero ahora el denominador es 6. Entonces miro globalmente y digo, tengo una fracción donde el numerador tiende a ser cada vez más grande. Y lo estoy dividiendo por 6. Por más que lo divida por 6, la tendencia de la gran expresión fracción es que tiende a infinito. Entonces, resultado final de esto, infinito. ¿Está bien? El denominador quedó en 6. Entonces, algo que tiende a ser muy, muy, muy grande, que lo divida por 6, no pierde la característica de que tiende a ser muy grande. Y ahí aparece el resultado final. Pero tuve que hacer L'Hopital dos veces, como que le fui bajando el grado de dificultad al cálculo de ese límite. Por supuesto, ahí está toda la expresión que estábamos viendo recién. ¿Qué va a pasar acá? En el de abajo ahora. Límite cuando x tiende a 0 de x cubo sobre la tangente de x menos x. ¿A qué tiende el numerador cuando x tiende a 0? Cero. Ceros. Claro. Y ahora voy abajo. Cuando x tiende a 0, ¿la tangente de x a qué tiende?
Tenemos que hacer el dibujito. Y la tangente en 0, ¿vale? 0. 0. 0. Cuando x tiende a 0, esto también tiende a 0, ¿no? La x. O sea, lo que me importa es que el gran denominador también tiende a 0. ¿Quién viene en auxilio? Otra vez, L'Hopital. Y acá, bueno, les pongo todos los pasos así, no se hace tan aburrido. 0 sobre 0. L'Hopital, ¿qué me dice? Primero, digo que voy a aplicar L'Hopital, hago la gran división, la gran división, derivada del de arriba, 3x cuadrado. Cuando derivo el de abajo, bueno, me tengo que acordar la derivada de la tangente, secante cuadrado de x, menos la derivada de x, que es 1. Resulta que cuando volvemos a evaluar a qué tiende numerador y denominador, la secante, acuérdense que es 1 sobre coseno, ¿no? O sea que esta parte es 1 sobre coseno de x al cuadrado. Cuando evalúo la función numerador y la función denominador en x igual a 0, los dos tienden a 0. Otra vez L'Hopital. Y ya empieza a quedar como medio raro esto, ¿no? La derivada de 3x cuadrado, 6x. Listo. Gran división, gran. Y ahora derivo abajo. Bueno, esto es regla de la cadena. La derivada de menos 1, 0. Pero acá tengo secante al cuadrado de x. O sea que el 2 baja y me queda secante por tangente, ¿no? Porque la derivada me queda el 2 que baja de secante de x por la derivada de la secante, secante por tangente. Eso hace que la secante quede ahora nuevamente con un cuadrado, porque es regla de la cadena. Y cuando me encuentro con esto, acá tengo que ser astuta. No tengo la necesidad de aplicar L'Hopital de nuevo. ¿Podría aplicar L'Hopital de nuevo? Sí, porque cuando me fijo a qué tiende el numerador, cuando x tiende a 0, diría, y sí, tiende a 0. ¿A qué tiende el denominador cuando x tiende a 0? Y también, por la tangente, todo esto tiende a 0. Podría aplicar L'Hopital otra vez. La propuesta es, no apliquen L'Hopital, fíjense que pueden acomodar esto. Primero, 2 y 6 se simplifican. Y este x que está acá, lo puedo pasar al denominador del denominador. Porque no me olvido que la tangente, ¿quién es? Seno de x sobre coseno de x. Entonces, en ese reacomodar, seno de x sobre coseno de x lo puedo escribir como seno de x por 1 sobre coseno de x, que es lo que ustedes ven en el paso de la derecha. Secante cuadrado de x, y en el lugar de tangente de x pongo seno de x por 1 sobre coseno. Y el x que estaba allá arriba lo paso al denominador del denominador. En este reacomodar la expresión, puedo ver la tendencia. Arriba me quedó el 3. Cuando x tiende a 0, esto tiende a 1. Seno de x sobre x, que fue el que estuvimos repasando recién, el combo tiende a 1. Esto también tiende a 1, resultado final 3. Bueno, se vienen muchas cuestiones de cálculo de límite. Esto fue un comienzo. Ya mañana vamos a ver toda la parte final de L'Hopital y bueno, vamos a tener mucho más para trabajar.